Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Desde el principio de la creación, Dios ha hecho promesas maravillosas para su pueblo. Promesas de salvación, provisión, protección y victoria. Pero hay alguien que no quiere que vivas estas promesas, el enemigo de nuestras almas. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde dice: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El diablo siempre ha tratado de sembrar dudas, miedo y confusión para alejarnos del propósito de Dios. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, lo intentó con Jesús en el desierto, y sigue intentando hacerlo con nosotros hoy. Pero aquí hay una verdad inquebrantable: Dios es fiel, y sus promesas jamás fallan. No importa lo que el enemigo intente hacer, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy vamos a descubrir cuáles son esas promesas, cómo el enemigo trata de ocultarlas y, lo más importante, cómo podemos aferrarnos a ellas con fe y confianza. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Quédate hasta el final, porque lo que Dios tiene para ti cambiará tu vida para siempre. Las promesas de Dios son eternas y fieles. A lo largo de toda la historia bíblica, vemos que el Señor hace pactos con su pueblo y cumple cada una de sus palabras. No hay ninguna promesa de Dios que haya fallado ni que haya sido revocada, porque Dios no miente ni cambia de opinión. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Aquí se nos revela un atributo fundamental de Dios, su fidelidad absoluta. Todo lo que Dios ha dicho se cumple en el tiempo perfecto, porque su palabra es inmutable y no está sujeta a las circunstancias humanas. A diferencia de los hombres, que muchas veces prometen y no cumplen, Dios jamás ha dejado una sola de sus promesas sin realizar. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha hablado a su pueblo y le ha garantizado su amor, su cuidado y su salvación. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación, y así sucedió. También prometió a Moisés que libraría a Israel de la esclavitud,
y lo hizo con poder y señales. A Josué le aseguró que conquistaría la tierra prometida, y ninguna de sus palabras falló. En el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, la Escritura dice: Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel falló. Todas se cumplieron. Este pasaje confirma que cuando Dios dice algo, lo cumple. Su palabra no vuelve vacía, sino que se ejecuta exactamente como Él lo ha determinado. El enemigo quiere sembrar dudas en el corazón de los creyentes para que no confíen en las promesas divinas. Satanás intenta convencer a las personas de que Dios se ha olvidado de ellas, de que sus problemas son demasiado grandes o de que no son dignas de recibir lo que el Señor ha preparado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es fiel y cumple sus promesas en el momento adecuado. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, está escrito: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos exhorta a sostener nuestra fe sin dudar, porque Dios es fiel y no cambia. Lo que ha prometido se cumplirá, sin importar las dificultades que enfrentemos. Muchos hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham esperó muchos años para ver el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. José sufrió traiciones, esclavitud y cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto, como Dios lo había mostrado en sueños. David fue ungido rey cuando aún era joven, pero tuvo que pasar por persecuciones y peligros antes de sentarse en el trono. Todas estas historias nos muestran que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. A veces pensamos que una promesa tarda demasiado en cumplirse, pero la realidad es que Dios nunca llega tarde ni temprano, sino en el momento preciso. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su soberanía. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios es su promesa de enviar al Mesías. Durante siglos, los profetas anunciaron la llegada del Salvador, y cuando llegó el momento, Jesucristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 18, Jesús declaró: Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto nos enseña que la palabra de Dios es inquebrantable. Nada de lo que Él ha dicho quedará sin cumplirse, porque su poder es absoluto y su voluntad es perfecta. Dios ha hecho muchas promesas a los que creen en Él. Nos ha prometido salvación a través de Jesucristo, nos ha prometido provisión, protección, paz, dirección y vida eterna. Nos ha asegurado que estará con nosotros en todo momento, que no nos abandonará y que su amor es inagotable. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 8, la Biblia dice: La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto significa que, aunque todo lo que conocemos en este mundo es temporal y pasajero, las promesas de Dios son eternas. No dependen de la situación actual ni de los cambios en la sociedad, sino que permanecen firmes por toda la eternidad. Por eso, es fundamental que confiemos en Dios y en lo que Él ha dicho. Aunque el enemigo trate de engañarnos y el mundo nos haga dudar, debemos aferrarnos a la verdad de la Escritura. En el Salmo capítulo 119, versículo 89, está escrito: Para siempre, oh Señor, está firmada tu palabra en los cielos. Si Dios ha prometido algo, puedes estar seguro de que lo cumplirá. Puede que el enemigo intente desviar tu atención y hacerte creer que Dios ha olvidado sus promesas, pero eso no es verdad. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios cumple su palabra y que nada puede impedir que sus planes se realicen. Por eso, cuando pases por tiempos de prueba, cuando enfrentes incertidumbre o cuando sientas que la promesa de Dios parece lejana, recuerda que Él sigue siendo fiel.
no te dejes llevar por las mentiras del enemigo ni por las circunstancias del momento. En su tiempo perfecto, Dios hará que sus promesas se cumplan en tu vida. La táctica del enemigo para robar las promesas de Dios siempre ha sido la misma desde el principio de los tiempos. Satanás no tiene el poder de anular lo que Dios ha dicho, pero sí intenta sembrar dudas, miedo y engaño para que las personas no reciban lo que el Señor ha prometido. Su estrategia es astuta y engañosa, y la Biblia nos advierte sobre esto en diversas ocasiones. Desde el huerto del Edén, el enemigo ha intentado distorsionar la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, la serpiente se acerca a Eva y le dice: «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Aquí podemos ver cómo Satanás emplea la confusión y la mentira. Dios nunca dijo que no podían comer de todos los árboles, sino solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el enemigo tuerce las palabras de Dios para sembrar la duda en el corazón de Eva. Este mismo patrón se repite a lo largo de la historia. El diablo no puede impedir que Dios cumpla sus promesas, pero trata de hacer que las personas duden, desconfíen y se alejen de la verdad. Él sabe que la fe es la llave para recibir las bendiciones de Dios, por lo que su principal objetivo es debilitar la confianza de los creyentes. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11, vemos que Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto. En varias ocasiones, el diablo usó la misma táctica que había empleado con Eva, torciendo la palabra de Dios para tratar de engañar al Hijo de Dios. Por ejemplo, en el versículo 6, Satanás le dice a Jesús: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Aquí vemos cómo el enemigo usa la Escritura de manera manipulada. Está citando el Salmo capítulo 91, versículo 12, pero lo hace fuera de contexto, tratando de hacer que Jesús actúe de una manera contraria a la voluntad de Dios. Pero Jesús, conociendo la verdad, responde en el versículo 7, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos resistir las mentiras del enemigo. En lugar de caer en la trampa de Satanás, Jesús responde con la Escritura en su verdadero contexto. El enemigo usa diferentes tácticas para robar las promesas de Dios en la vida de los creyentes. Una de ellas es la duda. Cuando enfrentamos dificultades, Satanás susurra en nuestra mente pensamientos como: ¿realmente Dios dijo que te ayudaría? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? ¿Y si sus promesas no son para ti? Este tipo de dudas pueden ser peligrosas si no tenemos una fe firme en la palabra de Dios. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 6, está escrito: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». El enemigo sabe que la duda puede debilitar nuestra fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, trata de llenarnos de incertidumbre para alejarnos de las promesas divinas. Otra táctica que el diablo usa es el miedo. Muchas veces, el temor nos paraliza y nos impide avanzar en los planes de Dios. Puede ser el miedo al fracaso, el miedo al futuro o el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando el enemigo intenta llenarnos de miedo, debemos recordar que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. El engaño también es otra estrategia del diablo. Satanás es el padre de la mentira, y su objetivo es desviar a las personas de la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio,
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto nos muestra que el diablo usará todo tipo de engaños para alejarnos de la voluntad de Dios. Puede hacernos creer que no somos dignos de las promesas divinas, que hemos fallado demasiado como para recibir el perdón de Dios, o que no hay esperanza para nuestro futuro. Sin embargo, la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira del enemigo. Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car right in your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 mg dose and adults with active psoriatic arthritis 150 mg dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Cosentyx works for me. Ask your doctor about Cosentyx. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La única manera de vencer las tácticas del diablo es aferrándonos a la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho y creerlo con todo nuestro corazón. La Biblia es la espada del Espíritu, y con ella podemos derrotar todas las mentiras del enemigo. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo nos exhorta a ponernos la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos estar preparados, porque el enemigo siempre intentará debilitar nuestra fe y hacernos dudar de las promesas de Dios. Pero si permanecemos en la palabra del Señor, si oramos y confiamos en Él, ninguna de las estrategias del diablo podrá hacernos caer. Dios ya ha hablado, sus promesas están establecidas y su fidelidad es eterna. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ha preparado para ti. Aférrate a la palabra, resiste las mentiras del diablo y camina con fe, porque lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. La mayor promesa de Dios para la humanidad es la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios ha trazado un plan perfecto para redimir a su creación y restaurar la relación quebrada por el pecado. Esta promesa de salvación no es algo incierto ni condicional, sino una verdad firme que ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, está escrito: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo resume la esencia del Evangelio. Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo para salvarnos del pecado y darnos la oportunidad de vivir eternamente con Él.
La salvación no es algo que el hombre pueda obtener por sus propias obras, sino un regalo divino concedido por gracia. El enemigo no quiere que la humanidad conozca ni reciba esta promesa. Desde el principio, Satanás ha intentado cegar a las personas para que no reconozcan la necesidad de un Salvador. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, la Escritura dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás trabaja incansablemente para que las personas no vean la verdad del Evangelio. Usa el engaño, la confusión y las distracciones del mundo para alejar a las personas de Cristo. Quiere que la gente crea que puede salvarse a sí misma, que no necesita a Dios o que no hay consecuencias por el pecado. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a la condición espiritual del ser humano. En la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios y lo condena a la muerte espiritual. En la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, la Escritura nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la gran promesa que el enemigo no quiere que sepamos, que hay salvación y vida eterna en Cristo. No importa cuán profundo sea el pecado, no importa cuántos errores hayamos cometido, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para redimirnos completamente. Cuando Jesús murió en la cruz, cumplió las profecías que hablaban del Mesías sufriente, que tomaría sobre sí los pecados del mundo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, el profeta dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate con su propia sangre. Cuando resucitó al tercer día, venció al pecado y a la muerte, asegurando para nosotros la victoria y la vida eterna. El enemigo trata de minimizar la importancia de la cruz y de desviar la atención de las personas hacia cosas temporales. Quiere que la gente busque la salvación en falsas religiones, en filosofías humanas o en esfuerzos propios. Pero la Biblia nos enseña claramente que solo hay un camino para la salvación. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro sacrificio que pueda limpiar los pecados. Solo a través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios y recibir la promesa de la vida eterna. El enemigo también intenta desviar a los creyentes de esta verdad. Quiere que los cristianos duden de su salvación, que piensen que no son dignos o que crean que deben hacer algo más para ganarse el favor de Dios. Sin embargo, la salvación es un acto completo y perfecto de la gracia de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Escritura declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la obra redentora de Cristo. Todo aquel que confía en Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador, tiene la seguridad de la vida eterna. El enemigo quiere que vivamos en condenación y culpa, pero la Biblia nos asegura que, en Cristo, hemos sido completamente justificados. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una de las promesas más poderosas de Dios, que aquellos que han sido salvados por Cristo no están bajo condenación. Dios nos ha llamado a vivir en la certeza de su salvación
y a compartir esta promesa con otros. No debemos guardar esta verdad solo para nosotros, sino proclamarla con valentía. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús dio el mandato a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje de esperanza a quienes aún no han recibido a Cristo. La salvación es una promesa disponible para todos, pero cada persona debe decidir aceptarla. Dios ha dejado abierta la puerta de la salvación para todo aquel que quiera entrar. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esta es la invitación que Dios nos hace. La salvación es su mayor promesa, pero el enemigo hará todo lo posible para que las personas no la acepten. Es fundamental que permanezcamos firmes en la verdad de la palabra de Dios y no permitamos que el engaño del enemigo nos haga dudar. Cristo ya ha pagado el precio, la salvación ha sido asegurada y la vida eterna es una promesa que nadie nos puede quitar. Las promesas de Dios no solo incluyen la salvación y la vida eterna, sino que también abarcan su protección y su victoria en medio de las luchas. Dios nunca prometió que los creyentes estarían exentos de pruebas y dificultades, pero sí aseguró que estaría con ellos y que les daría la fuerza para vencer cualquier obstáculo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, el Señor nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una de las muchas promesas de Dios que nos garantizan que, sin importar las circunstancias, Él nunca nos abandonará. En los momentos de prueba, de persecución o de dificultad, podemos confiar en que su presencia está con nosotros y que Él nos dará la victoria. El enemigo, sin embargo, quiere hacernos creer lo contrario. Su táctica es sembrar miedo, desesperanza y desaliento, haciéndonos dudar de la protección de Dios. Quiere que pensemos que estamos solos, que Dios nos ha olvidado, o que nuestras luchas son demasiado grandes para ser vencidas. Pero la Biblia nos enseña que la protección de Dios es real y poderosa. En el Salmo capítulo 91, versículo 4, está escrito: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios es nuestro refugio en tiempos de adversidad. Aunque enfrentemos peligros, enfermedades o ataques del enemigo, podemos estar seguros de que Él nos cubre con su amor y con su fidelidad. En la historia bíblica, vemos muchos ejemplos de cómo Dios protegió a su pueblo en medio de las batallas. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, parecía que no había salida. Sin embargo, Dios abrió el mar y les permitió cruzar en seco, mientras que sus enemigos fueron destruidos. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés declaró al pueblo: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta es otra promesa poderosa. No siempre tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas, porque Dios pelea por nosotros. Cuando confiamos en Él y seguimos su dirección, Él mismo se encarga de derrotar a nuestros enemigos y de darnos la victoria. El enemigo también usa las dificultades de la vida para tratar de hacernos renunciar a nuestra fe. Quiere que nos enfoquemos en los problemas y no en las promesas de Dios. Quiere que nos desesperemos, que nos preocupemos y que pensemos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, Jesús nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones, pero también nos dio una promesa de victoria. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la garantía de que, aunque pasemos por momentos difíciles, al final, la victoria es nuestra en Cristo.
Jesús ya ha vencido al mundo, al pecado y a la muerte. Como sus seguidores, nosotros también podemos vivir en esa victoria, confiando en que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. El enemigo quiere hacernos sentir débiles e indefensos, pero la Biblia nos enseña que tenemos poder y autoridad en Cristo. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza la que nos da la victoria, sino el poder de Dios en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en cada batalla que enfrentamos. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino light drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks coffee. Hosting season's here. Are your windows guest ready? Early access to Blinds.com's Memorial Day mega sale is on now. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day mega sale early access now. Save up to 40% site-wide, plus a free measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que no solo salimos adelante en las pruebas, sino que somos más que vencedores en Cristo. No importa lo grande que parezca el problema, la victoria ya ha sido asegurada para los que confían en el Señor. La Biblia también nos enseña que Dios pone un cerco de protección alrededor de sus hijos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo reconoce que Dios había rodeado a Job con su protección. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios protege a sus hijos, pero también permite pruebas para fortalecer su fe. Job pasó por grandes dificultades, pero al final, Dios le restauró y le bendijo aún más que antes. Es importante recordar que la protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en medio de ellas, Él nos guardará y nos dará la salida. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios siempre nos da la fuerza y la salida para enfrentar cualquier prueba. Si confiamos en Él, podremos superar cualquier situación con fe y perseverancia. Una de las formas en que Dios nos protege es a través de la oración. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 13, Jesús nos enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es un arma poderosa contra los ataques del enemigo. Cuando buscamos a Dios en oración, Él nos fortalece, nos da sabiduría y nos protege del mal. Otra forma en que Dios nos da la victoria es a través de su palabra. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
La Biblia es nuestra arma contra el enemigo. Cuando enfrentamos dudas, temores o ataques espirituales, podemos aferrarnos a la palabra de Dios y usarla como nuestra defensa. Dios ha prometido que nos guardará y que nos dará la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Aunque el enemigo intente desanimarnos, debemos recordar que somos hijos de Dios y que su poder está con nosotros. No importa cuán grande sea la lucha, Dios es mayor. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Si confiamos en Él, nada ni nadie podrá separarnos de su amor y de su protección. Para permanecer firmes en la promesa de Dios, es fundamental estar preparados espiritualmente y vivir en obediencia a su palabra. La Biblia nos advierte que el enemigo intentará apartarnos del camino, sembrando dudas, distracciones y tentaciones. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas espirituales para resistir y mantenernos firmes en la fe. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual es indispensable para todo creyente que quiera mantenerse firme en las promesas de Dios. Sin ella somos vulnerables a los ataques del enemigo. El primer elemento de esta armadura es el cinturón de la verdad. En Efesios capítulo 6, versículo 14, Pablo dice: estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El enemigo es el padre de la mentira y constantemente intenta engañarnos. Si no conocemos la verdad de Dios, somos susceptibles a sus engaños. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, para permanecer firmes, debemos conocer la verdad de la palabra de Dios y rechazar cualquier enseñanza que sea contraria a las Escrituras. Otro elemento esencial es la coraza de justicia. En Efesios capítulo 6, versículo 14, Pablo continúa diciendo: y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Dios nos protege del pecado y de la acusación del enemigo. Satanás intentará hacernos sentir indignos y acusarnos de nuestros errores. Pero la Biblia nos asegura en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia no es algo que obtenemos por nuestras propias obras, sino que es el regalo de Dios a través de Jesucristo. Cuando vivimos en rectitud y obediencia, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. El calzado del Evangelio de la Paz es otro componente fundamental. Efesios capítulo 6 versículo 15 nos dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El Evangelio nos da estabilidad en tiempos de tormenta. Si confiamos en las promesas de Dios, podemos caminar con seguridad, sin ser movidos por el miedo o la incertidumbre. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo lanza constantemente dardos de duda, temor y tentación, pero si nuestra fe está en Dios y en su palabra, podemos resistir cualquier ataque. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el fundamento para permanecer firmes en las promesas de Dios. No podemos depender de lo que vemos o sentimos, sino confiar en que Dios cumplirá lo que ha dicho. El casco de la salvación nos protege de los ataques mentales del enemigo. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El diablo intentará hacernos dudar de nuestra salvación, trayendo culpa, condenación
y pensamientos de derrota. Sin embargo, en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 38, Pablo declara: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando recordamos que somos salvos por la gracia de Dios y que nuestra identidad está en Cristo, podemos resistir cualquier ataque del enemigo. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo usar la palabra para vencer al enemigo. Cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del diablo con la Escritura. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestra mejor defensa contra el engaño y la tentación. Si conocemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, podemos vencer cualquier ataque del enemigo. La oración es otro elemento clave para permanecer firmes. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Cuando oramos, recibimos fortaleza, dirección y protección. Jesús mismo nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos mantenernos firmes en las promesas de Dios si descuidamos la oración. Es a través de ella que fortalecemos nuestra relación con Él y recibimos la fortaleza para enfrentar cada día. Para permanecer firmes en las promesas de Dios, también debemos rodearnos de otros creyentes. En la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 25, se nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El apoyo de la comunidad de fe es vital para mantenernos firmes. Cuando enfrentamos dificultades, es importante contar con hermanos en la fe que nos animen y nos ayuden a seguir adelante. Dios ha dado todas las herramientas necesarias para que podamos permanecer firmes en sus promesas. Si usamos la armadura de Dios, oramos, estudiamos su palabra y nos mantenemos en comunión con otros creyentes, podremos resistir cualquier ataque del enemigo y vivir en la plenitud de lo que Dios ha prometido para nosotros. La clave para recibir las promesas de Dios es la fe y la perseverancia. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios cumple sus promesas a aquellos que creen en Él y permanecen firmes a pesar de las dificultades. Sin fe, es imposible recibir lo que Dios ha preparado, y sin perseverancia, muchos abandonan el camino antes de ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 23, la Escritura nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel a su palabra, pero requiere que sus hijos confíen en Él. Muchas veces, las promesas de Dios no se cumplen de inmediato, y es en esos momentos de espera donde el enemigo intenta sembrar dudas. Uno de los mejores ejemplos de fe y perseverancia en la Biblia es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que viera el cumplimiento de esa promesa. En la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 20, se dice acerca de Abraham: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no vio la promesa cumplida de inmediato, pero nunca dejó de creer en Dios. Su fe lo sostuvo hasta que finalmente vio nacer a Isaac.
el hijo de la promesa. Otro ejemplo de perseverancia es José. Dios le dio sueños que indicaban que él sería exaltado, pero antes de ver el cumplimiento de esas promesas, fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y traicionado. A pesar de todas las pruebas, José nunca perdió la fe en Dios, y al final fue puesto como gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia de la hambruna. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esto nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y retrasos, Dios sigue obrando para cumplir su propósito. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad una preparación para recibir lo que Dios ha prometido. La fe y la perseverancia también son evidentes en la vida del pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra prometida. Dios les dijo que Jericó caería en sus manos, pero ellos tuvieron que marchar alrededor de la ciudad durante 7 días antes de ver el milagro. Si hubieran dejado de marchar el 6º día, nunca habrían visto la victoria. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 30, la Biblia nos dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días». Este pasaje nos recuerda que muchas veces la victoria llega solo después de la perseverancia. El enemigo intentará robarnos la fe con dudas, miedo y desánimo. Quiere que pensemos que Dios no cumplirá sus promesas, que estamos esperando en vano o que no somos dignos de recibir sus bendiciones. Pero la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a aquellos que le buscan con fe». Aunque la espera sea difícil, cada momento de perseverancia nos acerca al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Otro factor importante es la obediencia. Muchas promesas de Dios requieren que demos pasos de fe antes de ver su cumplimiento. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, no le mostró de inmediato a dónde lo llevaría. Abraham tuvo que obedecer antes de recibir la herencia prometida. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 8 está escrito: «Por la fe». Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe sin acción es inútil. No podemos decir que creemos en las promesas de Dios y al mismo tiempo vivir con miedo y duda. La verdadera fe se demuestra con hechos. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. En la carta de Santiago capítulo 2 versículo 17 se nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Esto significa que si realmente creemos en las promesas de Dios, nuestra vida reflejará esa confianza.
tomaremos decisiones basadas en la fe y no en el miedo. Otro elemento clave para recibir las promesas de Dios es la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con perseverancia y sin desmayar. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1 está escrito: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas de Dios. Cuando oramos, declaramos nuestra confianza en Él y en su fidelidad. Dios también nos ha dado el Espíritu Santo para fortalecernos en tiempos de espera. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, Pablo dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos sostiene cuando nuestra fe flaquea y nos ayuda a perseverar hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchos cristianos abandonan el camino porque no ven respuestas inmediatas. Pero la Biblia nos advierte en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato, pero si permanecemos en fe y obediencia, veremos su fidelidad manifestada en nuestra vida. En el Salmo capítulo 126, versículo 5, se nos da una promesa para los que perseveran. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto significa que aunque el proceso sea difícil, el resultado será de bendición. No debemos rendirnos cuando enfrentamos obstáculos, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fe y la perseverancia nos permiten recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Aunque el enemigo trate de desanimarnos, debemos seguir creyendo, obedeciendo y orando, confiando en que Dios hará todo en su tiempo perfecto. La fe y la perseverancia son esenciales para recibir las promesas de Dios, pero dentro de estos principios hay un elemento que muchos pasan por alto: la paciencia en el proceso de Dios. Muchas veces, cuando Dios nos da una promesa, esperamos que se cumpla de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios trabaja en tiempos y maneras que muchas veces no comprendemos. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 está escrito: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene un tiempo perfecto para cada una de sus promesas. Aunque desde nuestra perspectiva las cosas puedan parecer lentas o incluso imposibles, Dios está obrando en maneras que no podemos ver. Un ejemplo claro de esto es la historia de Noé. Dios le dio la instrucción de construir un arca porque vendría un diluvio, pero pasaron muchos años antes de que la lluvia comenzara a caer. Durante ese tiempo, Noé tuvo que permanecer firme en su fe, obedecer a Dios y soportar la burla de quienes no creían en la advertencia divina. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 22 está escrito: Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A pesar de no ver evidencias inmediatas del cumplimiento de la palabra de Dios, Noé perseveró y al final la promesa se cumplió. Otro ejemplo de paciencia en el proceso de Dios es la vida de Moisés. Dios le prometió que usaría su vida para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero antes de cumplir esa misión, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Durante ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para la tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo a Moisés: Ve, porque yo estaré contigo. Esto nos enseña que cuando Dios nos da una promesa, no solo se trata del destino, sino del proceso de formación que nos lleva a ella. El enemigo muchas veces usa el tiempo de espera para debilitar nuestra fe. Quiere hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones no han sido escuchadas, o que la promesa nunca se cumplirá. Sin embargo,
La Biblia nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto significa que cuando Dios parece tardar, en realidad está obrando en nosotros y en las circunstancias, para que su promesa se cumpla de la mejor manera posible. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, Ana oró por un hijo, pero parecía que Dios no respondía. Sin embargo, en su tiempo perfecto, Dios no solo le concedió un hijo, sino que hizo de Samuel un gran profeta en Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, está escrito: Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía Jehová. Dios no se olvidó de Ana, pero esperó el momento adecuado para concederle su petición. Otro aspecto importante de la paciencia en el proceso de Dios es aprender a confiar en su dirección. Muchas veces queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, pero Dios nos guía por caminos que tal vez no entendemos en el momento. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, la Biblia nos aconseja: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que, aunque no comprendamos el proceso, podemos confiar en que Dios nos está llevando por el camino correcto. El pueblo de Israel también tuvo que aprender esta lección cuando salió de Egipto. Dios les prometió la tierra prometida, pero en lugar de llevarlos por el camino más corto, los hizo atravesar el desierto para probar su fe y enseñarles a depender de Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Moisés les dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios usa los tiempos de espera y prueba para fortalecer nuestro carácter y enseñarnos a confiar completamente en Él. Uno de los mayores errores que podemos cometer es tratar de adelantarnos a Dios. En la Biblia encontramos el caso de Sara, la esposa de Abraham. Dios les había prometido un hijo, pero como la promesa tardaba en cumplirse, Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos y dio a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Esto trajo muchos problemas y conflictos a su familia. En el libro de Génesis capítulo 16 versículo 2, Sara le dijo a Abraham: He aquí ahora me ha hecho estéril Jehová. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. En lugar de esperar el tiempo de Dios, Sara actuó por su propia cuenta y generó complicaciones innecesarias. Sin embargo, Dios cumplió su promesa en el momento correcto, y Sara finalmente dio a luz a Isaac. Otro aspecto clave de la paciencia en el proceso de Dios es la gratitud. Muchas veces, mientras esperamos el cumplimiento de una promesa, nos enfocamos en lo que aún no tenemos y nos olvidamos de agradecer por lo que Dios ya ha hecho. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando mantenemos un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece y nos ayuda a soportar el proceso con gozo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que aprendió a confiar en el tiempo de Dios. Aunque enfrentó muchas dificultades, nunca perdió su fe en las promesas de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, Pablo escribió: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca deja nada incompleto. Si Él ha comenzado algo en nuestra vida, lo llevará a término en su tiempo perfecto.
El proceso de Dios puede ser difícil, pero siempre es para nuestro bien. Aunque a veces no entendamos por qué ciertas cosas tardan en suceder, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor y que su fidelidad nunca falla. La fe y la perseverancia nos llevan a recibir las promesas de Dios. Pero dentro de este camino, también debemos enfrentar pruebas que ponen a prueba nuestra confianza en el Señor. Las dificultades no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y demostrar que realmente confiamos en sus promesas. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, está escrito: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite pruebas en nuestra vida no para destruirnos, sino para hacernos más fuertes espiritualmente. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos difíciles. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero aún así enfrentó una prueba devastadora. Perdió todas sus riquezas, a sus hijos y su salud. A pesar de su dolor, nunca renunció a su fe en Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, Job declaró: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job comprendía que su vida y sus bendiciones dependían completamente de Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, decidió seguir confiando en el Señor. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, el enemigo intenta convencernos de que Dios nos ha abandonado. Quiere que dudemos de la bondad de Dios y que nos alejemos de Él. Sin embargo, la Biblia nos asegura en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, No te desampararé, ni te dejaré. Dios nunca nos deja solos en medio de las pruebas. Aunque no siempre podamos ver su mano de inmediato, Él está obrando en el proceso. Otro gran ejemplo de perseverancia en la prueba es la historia de Daniel. Daniel era un hombre de fe, que fue llevado cautivo a Babilonia y enfrentó muchas dificultades por mantenerse fiel a Dios. Fue lanzado a un foso de leones porque se negó a dejar de orar, pero Dios lo protegió. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 23, está escrito: Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó que sacasen a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel no dejó de confiar en Dios, y su fe lo sostuvo en medio de la prueba. Las pruebas también nos enseñan a depender completamente de Dios. Muchas veces queremos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, pero Dios nos permite pasar por situaciones en las que solo Él puede darnos la victoria. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos fortalece en nuestra debilidad. Cuando reconocemos que no podemos enfrentar las pruebas solos y dependemos completamente de Él, experimentamos su poder en nuestra vida. El enemigo también usa el sufrimiento para hacernos perder la esperanza. Quiere que pensemos que la prueba durará para siempre y que no hay salida. Pero la Biblia nos dice, en el Salmo capítulo 30, versículo 5, Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Las pruebas son temporales. Aunque el proceso sea doloroso, Dios tiene el poder de restaurarnos y traer alegría después del sufrimiento. Otro ejemplo poderoso es el del pueblo de Israel cuando cruzó el desierto. Dios les había prometido la tierra prometida, pero antes de llegar, tuvieron que pasar por un largo proceso de prueba y formación. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moisés les recuerda: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre.
Dios usó el tiempo en el desierto para enseñarles a depender completamente de Él. Muchas veces, nuestras pruebas tienen el mismo propósito: fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. Las pruebas también revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. En la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, Pablo dice: Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las dificultades nos enseñan a ser pacientes y nos ayudan a crecer espiritualmente. Cuando superamos una prueba, nuestra fe se fortalece y nos volvemos más resistentes para enfrentar desafíos futuros. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos pruebas, pero también nos dio una gran promesa. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Aunque las pruebas sean difíciles, Jesús ya ha vencido y nos ha dado la victoria. La oración es una de las armas más poderosas en tiempos de prueba. Cuando oramos, encontramos fortaleza y dirección en Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús instruyó a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos ayuda a resistir el desánimo y nos conecta con el poder de Dios. También es importante recordar que no enfrentamos las pruebas solos. Dios nos ha dado hermanos en la fe para apoyarnos y fortalecernos. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes y recibimos apoyo, nuestra fe se fortalece y podemos resistir con más firmeza. Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestro carácter y prepararnos para mayores bendiciones. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, está escrito: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un propósito en cada prueba que enfrentamos. Si confiamos en Él, resistimos con fe y seguimos adelante, veremos su fidelidad manifestada en nuestra vida.
Las promesas de Dios requieren fe y perseverancia, pero también es fundamental la obediencia. Muchas veces, las personas desean recibir las bendiciones de Dios sin estar dispuestas a vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la obediencia es clave para ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 está escrito: Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios prometió bendiciones a su pueblo, pero esas bendiciones estaban condicionadas a la obediencia. No se trataba solo de escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica. Uno de los mayores ejemplos de cómo la obediencia nos lleva a la bendición es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero para recibir esa promesa, Abraham tuvo que obedecer a Dios y dejar su tierra y su parentela sin saber exactamente a dónde iba. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 4, está escrito: Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham no cuestionó ni pidió explicaciones. Simplemente obedeció, y por su obediencia, Dios lo bendijo abundantemente. El enemigo trata de alejarnos de la obediencia, porque sabe que cuando desobedecemos, nos apartamos de las bendiciones de Dios. Desde el principio, su estrategia ha sido tentar al ser humano a desobedecer. En el huerto del Edén, convenció a Eva de que podía desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer: No moriréis. Satanás intentó hacer que Eva creyera que podía hacer lo contrario de lo que Dios había dicho, y aún así, recibir su bendición. Sin embargo, la desobediencia trajo consecuencias graves, y desde entonces el pecado entró en el mundo. La desobediencia nos aleja de las promesas de Dios, pero la obediencia nos acerca a ellas. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dejó claro que debían obedecer su palabra para poder disfrutar de su herencia. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa estaba ligada a la obediencia. Dios les daría la victoria en la tierra prometida, pero ellos debían seguir sus instrucciones. La Biblia nos muestra que cuando obedecemos a Dios, vemos su poder en acción. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Naamán, el comandante del ejército sirio que tenía lepra. Cuando fue al profeta Eliseo para ser sanado, se le ordenó que se lavara 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán no quería hacerlo, porque esperaba un milagro inmediato, pero cuando obedeció, fue completamente sanado. En el segundo libro de Reyes capítulo 5, versículo 14, está escrito: Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán recibió su milagro porque obedeció, aunque al principio no entendía por qué debía hacerlo de esa manera. Esto nos enseña que muchas veces Dios nos pide obediencia antes de mostrarnos su poder. Jesús también enfatizó la importancia de la obediencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24, dijo: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No basta con escuchar la palabra de Dios, es necesario obedecerla y ponerla en práctica. El apóstol Pedro vivió una experiencia que demuestra cómo la obediencia nos lleva a la bendición. Después de una noche entera sin pescar nada, Jesús le dijo que lanzara la red nuevamente. Aunque Pedro podía haber dudado, decidió obedecer.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5, Pedro respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando obedeció, ocurrió un milagro, y las redes se llenaron de peces en abundancia. Dios honra la obediencia. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, la Biblia nos dice que Jesús mismo fue obediente hasta la muerte en la cruz, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por su obediencia, Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. La obediencia es la demostración de nuestra fe. No podemos decir que confiamos en Dios y al mismo tiempo desobedecer su palabra. En la carta de Santiago capítulo 2 versículo 26 está escrito: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si realmente creemos en Dios, nuestra obediencia será una evidencia de nuestra fe. La obediencia también nos protege del engaño del enemigo. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 13, Pablo nos exhorta: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando obedecemos a Dios y vivimos conforme a su palabra, estamos equipados para resistir las mentiras y ataques del diablo. Dios no exige perfección, pero sí corazones dispuestos a obedecerle. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos fallado en la obediencia, podemos arrepentirnos y Dios nos restaurará. Lo más importante es que vivamos cada día buscando hacer su voluntad. La obediencia es la llave que abre las puertas de las promesas de Dios. No siempre es fácil, pero cuando confiamos en Él y seguimos sus caminos, experimentamos su fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios ha prometido grandes cosas para sus hijos, pero el enemigo no quiere que lo sepamos, ni que vivamos en la plenitud de esas promesas. Desde el principio de la creación, Satanás ha intentado desviar al hombre de la verdad, sembrando dudas, miedo y engaño para alejarnos del propósito de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios es fiel y que todas sus promesas se cumplen en su tiempo perfecto. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? La fidelidad de Dios es inquebrantable. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Aunque el enemigo intente convencernos de que Dios se ha olvidado de nosotros, la verdad es que su palabra permanece firme para siempre. Uno de los mayores obstáculos que impiden que muchos vivan en las promesas de Dios es la duda. El enemigo susurra pensamientos como: ¿realmente Dios cumplirá lo que ha dicho? ¿Seré digno de sus promesas? ¿Y si nunca sucede? Pero la Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 35: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en Dios es la clave para ver sus promesas cumplidas. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, debemos recordar que Dios no opera según nuestra lógica, sino según su perfecta voluntad. En la vida de Abraham, vemos que la fe y la perseverancia fueron esenciales para recibir la promesa de Dios. Pasaron muchos años antes de que Isaac naciera, pero Abraham nunca dejó de creer. En la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe fortalece nuestra esperanza y nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben. Muchas veces, las promesas de Dios tardan en cumplirse porque Él está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y preparándonos para recibirlas.
El enemigo también usa el miedo para alejarnos de lo que Dios ha preparado. Quiere que pensemos que los desafíos son demasiado grandes y que no podremos vencer. Pero la Biblia nos recuerda en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El miedo es una herramienta del enemigo, pero la fe es nuestra arma contra él. Cuando confiamos en Dios, podemos avanzar con seguridad, sabiendo que Él nos guía y nos protege en cada paso. Otra estrategia del enemigo es hacernos pensar que hemos fallado demasiado como para recibir las promesas de Dios. Quiere que vivamos en condenación y culpa, creyendo que Dios no puede restaurarnos. Sin embargo, la Biblia nos dice en la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán grande haya sido nuestro error, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Lo único que Él pide es un corazón arrepentido y dispuesto a obedecerle. Las promesas de Dios no son solo para unos pocos, sino para todos los que creen y confían en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 8, Jesús dijo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero debemos buscarlo con sinceridad, confiar en su palabra y estar dispuestos a seguir su dirección. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. También es importante recordar que no siempre las promesas de Dios se cumplen de la manera en que esperamos. Muchas veces tenemos nuestra propia idea de cómo deberían suceder las cosas, pero Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. En la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20 está escrito, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios siempre tiene algo mayor de lo que podemos imaginar. Si aprendemos a confiar en Él, veremos su gloria manifestada de maneras que superan nuestras expectativas. El enemigo intentará desanimarnos, hacernos sentir indignos y alejarnos de la fe, pero debemos recordar que nuestra victoria ya ha sido asegurada en Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada puede impedir que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Ni las pruebas, ni los fracasos, ni las mentiras del enemigo pueden cambiar lo que Dios ha establecido para sus hijos. La clave para vivir en las promesas de Dios es mantenernos firmes en la fe, confiar en su fidelidad, resistir las mentiras del enemigo y caminar en obediencia.
La Biblia nos exhorta en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios ha preparado grandes cosas para aquellos que confían en Él. No debemos permitir que el enemigo nos robe la verdad de su palabra. Cada promesa de Dios es real y está disponible para aquellos que deciden creer y permanecer fieles a su llamado. Dios nos ha dado su palabra como un fundamento firme en el cual podemos confiar. En el libro de Josué capítulo 21, versículo 45, está escrito: Ninguna palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel faltó. Todo se cumplió. Si Dios ha dicho algo, lo cumplirá. Podemos caminar con seguridad, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que su plan es perfecto. Nada de lo que enfrentemos podrá cambiar el propósito que Él ha determinado para nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para confiar más en Dios, para acercarnos a Él en oración y para fortalecer nuestra fe en sus promesas. Él es fiel y justo, y todo lo que ha prometido lo cumplirá en su tiempo perfecto. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.